Problema 5. Un amplificador sin realimentar tiene como característica de transferencia la siguiente función. Y me describe la característica de transferencia donde observamos que hay tres tramos. Un primer tramo donde la variación de la tensión de salida es lineal respecto a la tensión de entrada, o sea que con lo único que varía la tensión de salida es con la variación de la entrada, con la variación, esa variación se da en forma lineal porque este valor es constante. Y eso se da para entradas inferiores a los 40 milivoltios. Un segundo tramo, donde la tensión de salida varía en forma cuadrática, aproximadamente cuadrática, porque veo acá un cuadrado, con la tensión de entrada. Entonces, y esa situación se da cuando la tensión de entrada toma valores entre los 40 y los 60 milivoltios. Y un tercer tramo, que es cuando la tensión de entrada toma valores superiores a 60 milivoltios, que la tensión de salida vale 12 voltios. Entonces, el inciso A dice, genere la gráfica de la característica de transferencia y su tabla de valores cuando el amplificador está sin realimentar. Entonces, la manera más sencilla es ir a un Excel. En el Excel yo puse valores de tensión de entrada, ¿sí? Le fui dando valores, les muestro para que ustedes vean 3, 4. Luego yo abrí y intercalé valores como esto, que era la zona que me interesaba, pero lo hice a posteriores, le intercalé esos valores. En base a eso calculé la tensión de salida de modo referencial, o sea, 240 por B sub I, 240 por, ¿sí? B sub I, y calculé la tensión de salida. ¿No es cierto? Entonces, pedí la curva, ¿no es cierto? Que aquí, bueno, la tendría que haber ampliado por las tensiones de entrada de tensión de entrada y tensión de salida, o sea, trazo, ¿sí? Elijo las curvas, elijo insertar gráfico, donde tengo las curvas en este Excel. Acá tengo gráficos, elijo este tipo, ¿sí? El tipo XY, por ejemplo. También puedo usar los gráficos ahí tengo, ¿sí? Y tengo la curva. ¿Estamos? Y ahí está la curva. La hizo solita el Excel. Yo tomé hasta tensiones de 1 voltio, ¿no es cierto? Fíjense en la zona que seleccioné de datos de entrada y obtuve la curva que me está solicitando. Tensión de entrada versus tensión de salida. Entonces, insisto, yo puedo observar 3 zonas. En estas 3 zonas, lo voy a agrandar al gráfico, después lo voy a sacar. En estas 3, entonces tengo un primer tramo donde la ganancia es absolutamente lineal, un segundo tramo, que es este pedacito muy chiquito, donde la ganancia varía en forma aproximadamente cuadrática, y un tercer tramo donde ya hay un recorte de 12 voltios debido a la saturación. Entonces, vamos a sacar esta gráfica la mando para abajo, perdón. No se quiere ir la gráfica. Ahí estamos. Listo. Quiere quedarse y ser titular. Bueno, entonces, tenemos esa situación. Entonces, punto 2. El punto 2 dice, si la carga es de 4 ohmios, indicar cuál es la máxima potencia que puedo obtener sin distorsión. Entonces, ahora sí, merece que analicemos estos 3 tramos de la curva. Entonces decimos, tenemos un primer tramo donde la curva es absolutamente lineal porque la dependencia de B0 con BI es lineal. Un segundo tramo donde ya se perdió la linealidad porque hay una dependencia cuadrática. Y un tercer tramo donde ya está absolutamente saturado, donde ya está el recorte de fuente que es de 12 voltios, ¿sí? Entonces tengo los 3 tramos con las 3 tensiones que los acabamos de observar en la curva. Obviamente, para que no haya distorsión, el amplificador tiene que trabajar en zona lineal, o sea que seguramente la máxima tensión de salida sin distorsión es cuando le ingresan los 40 milivoltios. Me voy al Excel. En el Excel veo que cuando ingresan los 40 milivoltios, la tensión de salida es con 9,6 voltios. Bueno, esa es la máxima tensión de salida que se puede obtener, máxima tensión de salida que puedo obtener sin distorsión. Voy a calcular la potencia.
y la hago como 9,6 al cuadrado dividido en 2RL, porque estoy calculando potencias eficaces, potencias RMS. Y tengo que, era 4 ohmios, entonces hago tensión al cuadrado dividido en 2 por RL. Calculo la potencia. Ya tengo la potencia. Ahora bien, el problema dice, ¿cuál es la máxima potencia que puedo obtener sin distorsión? Ya la tengo. Inciso C. Calcule el beta para lograr elevar la potencia en un 50%, pero para una distorsión inferior al 1. Miren, aparentemente este es un contrasentido, porque quiere elevar la potencia usando realimentación. Pero sabemos que cuando uno realimenta, gana menos, ¿no es cierto? Gana menos. O sea que aquí lo que me está diciendo es que si yo realimento, voy a poder obtener mayor potencia de salida con una distorsión chica. Entonces, me vuelvo al Excel a ver qué es lo que me está diciendo. Calculo, bueno, ya tengo entonces la máxima potencia de salida, calculo cuánto sería la potencia incrementada en un 50%. Dice que sería 17,28 vatios. Luego, ahora calculo cuál es la tensión, qué tensión se tiene que desarrollar sobre los 4 voltios, perdón, sobre los 4 ohmios, la resistencia de carga de 4 ohmios para que aparezcan los 17,28. O sea, ¿qué tensión tengo que poner sobre los 4 ohmios para que se desarrollen los 17,28 vatios? Y me dicen que yo la tensión de salida debería ser 11,758. Entonces, ahí es cuando me voy, me fijo, yo tenía 40 y tenía 45, tenía 50 y después tenía 60, ¿sí? Y originalmente, de valores, iba de 50 a 55 y después a 60. Entonces, ¿qué hice yo? Lo que hice es intercalar números para lograr encontrar esta tensión de salida. Entonces, primero puse 0,52, 0,54, es más, 0,5365, 0,54, ¿sí? Cuando vi que puse 0,54, me pasé de los 11,758 que buscaba. Lo voy a poner en negrita y en rojo. Esa tensión de salida es la que estoy buscando. Entonces puse 50, bueno, era 11,4. En 52 era 11,16. Todavía me faltaba. Puse 0,54 y me pasé 11,784. Entonces, ¿qué hice? Volví, inserté una celda más y puse un número en el medio, el 0,05365. Entonces, ¿qué hice? Calculé el valor de la ganancia para esos. Y dije, esto es lo que estoy buscando. Calculé el valor de la ganancia. Entonces, esta es la ganancia sin realimentar. Entonces, ya puedo calcular delta de A sobre A. El delta de A sobre A será 240, que es la ganancia sin realimentar, menos 219, dividido en 240. Y ya conozco el delta de A sobre A. Y el delta de AF sobre AS, mi AF me piden que sea del 1%. Por lo tanto, con eso voy a poder calcular el beta. Bien, una vez que yo tengo calculado el beta, volvamos al enunciado, ahí está, con eso cumplo el inciso C, calcule el beta. Una vez que tengo el beta calculado, me dice trazar la nueva característica de transferencia con el amplificador realimentado. Vuelvo al Excel, a la gráfica Excel, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago? Digo, calculo AF, que es igual a A sobre 1 más beta por A, ¿sí? Entonces, yo ya tengo A, ya tengo calculado el nuevo B sub F, y voy calculando la nueva, o sea, calculo el A y calculo el nuevo B sub 0, el B0F de realimentado, la tensión de salida una vez realimentado. Entonces ahora, con esta nueva tensión de salida y la entrada, haré la curva del amplificador realimentado, lo cual me sale esto, ¿sí? O acá, si las quieren ver a las dos juntas. Esta sería la tensión de entrada, que la hice solamente hasta 1 voltio, y aquí ya tengo la curva del amplificador realimentado, donde vemos que efectivamente cuando yo realimento el amplificador la ganancia disminuye, puesto que vemos que la pendiente de esta recta es menor que la pendiente
del amplificador sin realimentar. Pero también, ¿qué observamos? Que el recorte de fuente, el recorte por saturación, aparece más tarde en voltios de entrada, que yo ahora puedo poner hasta 80 milivoltios, o sea, y recién empieza a recortar. ¿Estamos? Entonces, por ese motivo yo podré sacar, entonces, si yo amplificara esta zona, podría observar que ahora puedo obtener 11,758 voltios de salida con una distorsión únicamente del 1%. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? O sea, en ese caso es como que le estoy sacando el jugo dándole realimentación, ¿no? Así es, exactamente. Vos le estás logrando sacarle más potencia, ¿sí? Estás sacando más potencia al amplificador con la realimentación, pero no es gratis, ¿no? No es gratis esto. Vuelvo a entrar a compartir la pantalla y vuelvo a poner el Excel, ¿sí? Y veamos quién es el que pagó los platos rotos. Obviamente, fíjense en que yo tuve que poner una mayor tensión de entrada para poder, ¿sí? Para poder llegar hasta las 11,78. Para llegar a las 11,78, a la potencia esta que era la que yo necesitaba, tuve que poner 0,8 voltios de entrada. O sea, 840 milivoltios le tuve que poner. ¿Sí? Ni más ni menos que 840 milivoltios a la entrada. Entonces, evidentemente, ¿sí? Quiere decir que yo esta señal la tuve que preamplificar, la tuve que amplificar antes de ponerla, de ponerla en el amplificador que ahora le estoy sacando el jugo porque le logro sacar mayor potencia con una mínima distorsión. ¿Sí? ¿Preguntas? Normalmente, como vimos en la teoría, lo que usamos es un preamplificador. No es amplificar después de esto, es amplificar antes. ¿Y por qué? Porque normalmente las alinealidades o las distorsiones, las faltas de linealidad en los amplificadores, se dan sobre todo cuando la señal es grande. Por lo tanto, yo elijo amplificar sin realimentar señales chicas, señales de pocos milivoltios con salidas de pocos milivoltios, puesto que yo sé que las alinealidades se dan cuando la tensión de salida es grande y se da principalmente debido a la saturación. Entonces, ¿qué hizo la realimentación negativa? La realimentación negativa eliminó la distorsión de saturación unos cuantos milivoltios más, o sea, me permitió que entre mayor tensión de entrada sin que recorte, sin que haya saturación. Pero este efecto no es para siempre. Y con esto me adelanto porque es muy importante este tema. Este hecho que ustedes ven que la ganancia va cayendo, ¿sí? Como yo les dije hace un ratito, hace que el producto beta por A, que es la ganancia de lazo abierto, vaya disminuyendo. Quiere decir que a medida que yo entro en la zona de saturación, se va perdiendo la realimentación. O sea, la ganancia de lazo abierto, beta por A, va cayendo en su valor porque A va disminuyendo. R no disminuye porque hasta el momento, hasta el momento los circuitos que hemos tomado, R es solamente resistivo. Por lo tanto, R no disminuye, no cae su valor ni aumenta. Beta es constante porque es solamente un arreglo de resistencia. Entonces, beta es constante, pero el producto beta por acá cae porque lo que está cayendo es la ganancia, como estamos viendo, ¿sí? Va cayendo, es la ganancia. Entonces, a medida que entramos en la zona de saturación, el amplificador empieza a perder la realimentación, porque la ganancia de lazo se va haciendo cada vez menor. ¿Preguntas, chicos? Listo. No, de mi parte no. Pero hay una pregunta ahí. Sí. El Perdón, no inciso, sí. Inciso D. Y bueno, ahí está, ya la di la respuesta. ¿Por qué no disminuye sustancialmente la distorsión para BI? Porque era justamente eso lo del beta por A, que la realimentación se va perdiendo. Esa es la respuesta. Como la claro, claro. realimentación se va perdiendo a medida, o sea, la ganancia de lazo abierto va disminuyendo.
el producto beta por A va cayendo porque A va cayendo, entonces significa que la realimentación se va perdiendo. Entonces, AF se comienza a acercarse al valor A. ¿Sí? ¿Ahora sí se Sí, sí, entendió? claro. Sí. Entonces, justo era la segunda parte, era la respuesta a la D. Ese efecto es lo que usan los osciladores, que es el tema que ya les he subido, que es el tema la semana que viene, que ya está en una primera parte de subida a la teoría. Ese efecto es justamente lo que usan los osciladores para lograr estabilidad.